La tutoría, igual que los demás ponentes, debe iniciarse desde educación inicial, pasando por educación primaria, secundaria, hasta la universidad. Y debe ser una tutoría integral. Creo que la articulación es fundamental, porque si no lo entendemos, simplemente va a pasar como lo que realmente, digamos, en las universidades peruanas se está desarrollando la tutoría, porque tienen que resolver las dificultades principalmente académicas, motivacionales, ¿no?, personales, ¿no?, como dificultades que trae el estudiante. Entonces ya se han hecho inclusive algunas investigaciones, principalmente en la Universidad del Pacífico, por sus propios estudiantes, indicaban, por ejemplo, que ingresaban a la Universidad del Pacífico con deficiencias, digamos, en capacidades lógico-matemáticas, comunicativas y también de motivación por la carrera. Entonces, estamos hablando de una universidad, pues, que seguramente de las universidades particulares postulan, pues, élites que seguramente podríamos pensar que han tenido una buena preparación académica, pero no lo es así. Entonces, creo que ese es un punto central de discusión también, ¿no? Si la tutoría solamente va a servir para resolver los problemas académicos, motivacionales o personal que tiene el estudiante, o cómo lo encaramos la tutoría desde educación inicial hasta llegar a la universidad. El profesor Miguel Hernández nos decía, pues, de que efectivamente hay una desarticulación entre los niveles educativos, ¿no?, respecto a la tutoría, y que, pues, empezaba él señalando el diagnóstico que muchos ponentes ya lo han señalado, ¿no? No es ninguna novedad. La crisis de la sociedad peruana se expresa también en la crisis de educación, y fundamentalmente la educación básica, y seguramente sus efectos se puede ver en la educación superior, ¿no? Algunos decían, pues, de que los estudiantes están ingresando a la educación superior, ya sea universidad pública o privada, con capacidades inclusive prebásicas, ni siquiera básicas. Entonces, algunos profesores, por ejemplo, conversando en algunas universidades particulares, decían de que algunos estudiantes ingresaban a los programas de ingeniería con conocimiento básico de las matemáticas. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? ¿Cómo resolver el problema de estudiante de ingeniería que no tiene conocimientos básicos de matemáticas? O no tiene conocimiento, no desarrolla las capacidades, digamos, comunicativas, o sea, escribir, leer y comprender lo que lee. Entonces, eso es tarea también, digamos, de la escuela. ¿Qué pasa si en la escuela, digamos, educación primaria, secundaria, no ha desarrollado esas capacidades el estudiante? Por supuesto, cuando llega a la universidad va a tener serios problemas. Y ahora muy pocas universidades hacen la selección, o lo que nosotros llamamos filtro, ¿no? Hay universidades muy prestigiosas que tienen 7 modalidades de ingreso. O sea, ahora ninguna universidad privada está haciendo selección o filtro de sus estudiantes. Quizá algunas universidades estatales todavía están haciendo eso. El profesor Miguel también nos decía de que hay una propuesta de tutoría que viene del Ministerio de Educación, que contempla el aspecto cognitivo, afectivo y social, pero que seguramente su aterrizaje como propuesta tiene muchas limitaciones en la escuela básica, y que esto está repercutiendo mucho cuando el estudiante llega a la universidad. Señala de que hay una desarticulación entre la propuesta del ministerio y las políticas también que se establecen a nivel de los centros educativos, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante que se tiene que trabajar también en los centros educativos para ver su articulación, ¿no? Bien, también está la propuesta del profesor Lacruz, ¿no?, donde indica, pues, que la tutoría y acompañamiento debe ser para la toma de decisiones, ¿no? Efectivamente, pues el estudiante tiene que saber tomar decisiones, y las decisiones lo tienen que saber tomar desde educación inicial. Que cuando llega a la universidad a veces es un poquito difícil
ayudarlo, porque tendríamos que haber trabajado muchos años para que alcance ciertas capacidades, ciertas habilidades, ciertas destrezas. A veces se recibe estudiantes, por ejemplo, de contabilidad, y no conoce un software básico, que es el Excel. Un estudiante de contabilidad no solamente debe desarrollar capacidades lógico-matemáticos, sino también algunos software, igual que los de ingeniería, pero con eso ya deben venir, incluido el inglés. O sea, son capacidades que deben haber desarrollado en la educación básica, pero que a veces por defectos, por deficiencias, no lo han desarrollado. Entonces la repercusión es pues de que el alumno no toma decisiones de manera libre, no se ha construido, digamos, su independencia en función pues de sus propias ideas, de sus propias motivaciones. También otro aspecto muy importante, decía el profesor Lacruz, de que se ha descuidado mucho en las universidades, es como parte de la tutoría debe estar también la vocación por la carrera. Efectivamente, las investigaciones indican que hay un porcentaje muy alto de estudiantes que normalmente abandonan la universidad porque no tienen la vocación por la carrera, o en todo caso hay los traslados internos que normalmente dejan a muchas especialidades o muchas disciplinas sin estudiantes. Entonces es una situación que tiene que resolverse. Por lo tanto, dice, debe haber una tutoría para, digamos, desarrollar la vocación y la motivación por la carrera. Decía él que los programas de tutoría deberían contemplar, por ejemplo, visitas a empresas e instituciones ligadas a la función que los estudiantes van a cumplir cuando terminen su carrera profesional. Por ejemplo, desde los inicios de su carrera, los estudiantes de ingeniería deben visitar empresas, plantas ligadas, digamos, a lo que ellos van a realizar más adelante, ¿no? Si son de contabilidad, no sé, pues instituciones que contemplen pues no sé, la bolsa de valores, ¿no? Instituciones ligadas, digamos, a las finanzas, ¿no? Entonces es así, igual en medicina también a los hospitales, a los institutos de investigación en el campo de la salud. Si es educación, hay que llevarlos a los colegios, ¿no? Seguramente estatales, privados, para que vayan mirando los modelos que existen ahí, la forma de los procesos de enseñanza-aprendizaje y mejorar su vocación. Entonces creo que eso es muy importante, el aporte que ha hecho el profesor Lacruz. Entonces hemos dado por concluida, digamos, esta primera parte, ¿no? Con las conclusiones, y por supuesto vamos a pasar un receso, ¿no? Hasta las 2 de la tarde. A las 2 vamos a tener la feria de libros. Ya está aquí los libros del Ministerio de Educación, principalmente libros ligados a tutoría desde el punto de vista intercultural. También a partir de las 2:40, de 2 a 2:40 se va a dar la feria de libros. A las 2:40 se inicia las mesas de experiencia, ¿no? Y además para recibir la certificación se deben presentar sus credenciales para ser sellados luego del almuerzo. ¿Queda claro eso? ¿No? Ahora para asegurar